poder de la consolidación, por el apóstol Marcelino Soto. Capítulo 12. Que arda el fuego de la consolidación. Verdad profunda. Cuando se enciende el fuego de la consolidación, has nacido a la visión. Y aunque no existan condiciones, nunca permitirás que muera la nueva criatura, cuyo nombre es salvación. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:21-24 nos dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Dios les habló a José y a María de su visión, que sería la salvación, y ellos se propusieron a hacer lo indecible para no fallar a Dios y cumplir su misión. Ellos se dispusieron a todo, hasta arriesgar sus vidas ante Herodes para cumplir y proteger al Mesías, esperanza de los pueblos. Ellos fueron al mesón, pero llegaron tarde, porque no reunieron a tiempo el dinero para pagar el lugar. Y Dios vio su corazón y movió a los reyes de Oriente para que de los más pobres de Nazaret se convirtieran en los más ricos de todo Israel. Levítico 5:7. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová, en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Levíticos 12:6. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Número 6:10. Y el día 8º traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. José y María pasaron de ser unos jóvenes comunes del pueblo de Nazaret, pasaron a la historia, no solo por haber sido diligentes por la palabra que se les dio, a pesar de la resistencia diabólica y el espíritu de rechazo de la visión, ya que para Cristo no había lugar en el mesón. Ellos vencieron todos obstáculos y no dejaron morir a la criatura, convirtiéndose José en un experto partero. Lo cuidó a pesar de todas las comodidades inexistentes. Cuando Dios vio su corazón y su disposición de consolidar con eficacia, movió por el Espíritu a los reyes de Oriente, de modo que trajeran todas las finanzas necesarias, para que no tuvieran escasez económica por el resto de sus vidas. Ellos pasaron a ser, por su obediencia a la consolidación del crecimiento del Mesías, de jóvenes comunes a empresarios y una familia distinguida. Después de la dura experiencia del rechazo que tuvieron José y María, de no haber lugar en el mesón, nunca encontramos textos en la Biblia hablando de la pobreza de ellos. Involúcrate al máximo en la visión. Tendrás el respaldo divino y verás la provisión sobrenatural. Lucas 18, verso 28 al 30. Entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una de las mentiras del diablo para que no se invierta el tiempo en la visión son las necesidades económicas. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, los desafió a dejarlo todo. Y Pedro un día le preguntó: ¿qué será de nosotros que hemos dejado todo por dedicarnos a consolidar vidas? Jesús le dijo: todo aquel que acepta el reto de esta visión
no solo le daré la vida eterna, sino que en esta tierra le daré 100 veces más de lo que tenía antes. Eso es lo que se conoce como el milagro del 1%. Es decir, por cada alma que tú le dedicas a la obra, las finanzas, la gasolina, el pasaje en el avión, llamadas telefónicas y todo esfuerzo que hagas en el ministerio, será recompensado por el poder milagroso dicho por Jesucristo, el 1%. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La experiencia de José y María es impresionante. Ellos, por su obediencia y el fiel cuidado del fruto de su vientre, propusieron circuncidarlo y Dios los respaldó. Existe una relación entre agradar a Dios y la activación de nuestra prosperidad. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida por causa del sueño de Dios, la gana. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El asunto es practicar la consolidación o no practicarla. Aquí está la guerra profética de perder o de ganar. Doblegar el yo te da ganancia en la consolidación y vivir para ti, para el yo y para tus propios deseos te introduce a la muerte, la esterilidad y la derrota ministerial. Juan 12:25, una vez más, dice, el que ama su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Mateo 16:24 nos refleja, Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Perder la vida es una expresión profética estremecedora que Jesús le habló a sus discípulos. El Dios eterno me ha estado revelando esta palabra en el mundo profético de la consolidación eficaz y recibo esta palabra profética. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Nadie podrá consolidar a alguien para Jesucristo si no muere a su yo y a su propia concupiscencia. Nadie podrá ser un consolidador eficaz si no está dispuesto a morir, es decir, a dar su vida por su oveja. Consolidador. El consolidador su vida da por las ovejas. Para entrar en el desafiante mundo de la consolidación es necesario morir. No de vez en cuando, sino todos los días y cada vez que sea necesario para poder ayudar a las personas. Nadie puede emprender el trabajo de consolidar vidas pensando en su propia concupiscencia, la satisfacción de sus propios apetitos y de cualquier deseo enfermizo de la carne. Un vivo ejemplo de esto fue la experiencia de Jesús y la mujer samaritana. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Mientras el maestro ganaba y consolidaba lo que el Padre le mostró en la oración de madrugada, ellos se olvidaron de ganar y consolidar para satisfacer su concupiscencia. Esto es el espíritu de millones de líderes. Por no morir a sus propios deseos, echan a un lado el propósito y el espíritu de fracaso y de pérdida que se conecta con el yo del líder y pierden la bendición. Juan 4:27 dice, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Esto revela que los discípulos estaban desconectados de la visión y de su propósito en la tierra. Su afán por la comida y bebida y su apetito temporal les hizo abandonar la pasión por los perdidos. Les faltaba morir. Millones de vidas se pierden segundo a segundo porque los consolidadores están alimentando su yo, su propia vida. Mateo 19, verso 27 al 29, nos dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis
sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Ningún líder jamás llevará fruto si no muere primero. Juan 12:2 es bien claro y nos dice, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.